Conversemos acerca de los lunares. ¿Cuándo es necesario quitarlos y cuándo no? ¿Cuándo son benignos y cuándo son malignos? Tal vez usted tiene un lunar por ahí y también tiene la duda. Vamos a conversar con la doctora Mariana Rojas acerca de ese tema. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias por estar acá. ¿Cuándo es necesario quitar un lunar? Hay ciertos factores que nos llaman la alerta para poder tener ese control especial. Muchas veces llegan porque simplemente les estorba o porque realmente ven algo que les llama la atención o porque simplemente les estorba. ¿Cuáles son las características que podemos ver nosotros, que no somos médicos, en un lunar que nos diga, uy, cuidado, más allá de un tema estético? Claro, porque no todos hay que retirarlos. En realidad, lo ideal siempre es fijarse en la simetría. Si el lunarcito tiene simetría, tenemos una característica benigna. Si es asimétrico, tenemos una característica que nos tiene que llamar la atención. Cuando los lunares son con bordes sobreelevados o difuminados, también es importante tener en cuenta esto. La coloración es súper importante, que tenga una o más coloraciones en un mismo lunarcito. Cuando los bordes, cuando uno ve que empiezan a cambiar con respecto tal vez a la radiación solar o a ciertos factores adversos que pueden estar ocasionando que se estén haciendo más grandes. ¿Qué pasa cuando un lunar uno lo ve que es asimétrico? Nos tiene que llamar la atención, son puntos de alarma para poder decir, es importante ver evolución para ver si es necesario retirarlo o biopsiarlo o simplemente tenerlo como en calma para poder tener ahí esa observación a ver si es necesario retirarlo. ¿Por qué sale un lunar que sea así, asimétrico? Muchas veces hay factores que pueden determinar, como la raza blanca, todos los blanquitos somos muy predisponentes a este tipo de afectaciones. La radiación solar con exposición sin bloqueador, sin ningún tipo de protección. También exposiciones a químicos o a efectos abrasivos constantes donde el cuerpo lo que hace es un mecanismo de defensa. ¿Qué pasa cuando los bordes no están definidos, que parece como que están difuminados alrededor? ¿Eso qué nos puede indicar? Nos puede indicar una banderita de alarma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo eso se va sumando porque es importante saber que como no todos hay que retirarlos, entonces eso es lo que nos va a llamar la atención. Siempre hay que determinar los 6 factores: la simetría, los bordes, la coloración, el diámetro no puede ser mayor a 6 milímetros. Entonces cuando uno ya empieza a estudiar bien el lunarcito y empieza a ver que eso también está llamando la atención, todo eso va sumando para que poderlo retirar o manejarlo de otra manera. Ve el caso de doña Jessie, nos está escribiendo que ella tiene 2 lunares, ya fue a que la revisaran y le dijeron que era normal, están como inflamados, es decir, como abultados. ¿Eso qué nos puede indicar? Eso es parte de la firmeza de la superficie. Es importante también saber que hay que hacer, número 1, un diagnóstico diferencial con un acrocordón, que los acrocordones son proliferación, un abultamiento de la pielcita, que es muy común en cuello, en zonas de pliegues. Eso es por aparte a los lunares, pero sí es un factor predisponente, ¿verdad? Entonces, cuando están sobreelevados o ulcerados, también tienen que llamar la atención. O sea, cuando están como resaltados sobre la piel, para entenderlo. Okay. En el caso de ella, que le dijeron que era normal, que no era nada, ¿qué le recomienda a usted? Hacer una valoración periódica. Podemos tomar fotos, algo muy rápido. Cada mes tomar unas fotos, unos 3 meses seguidos para poder determinar la evolución que tenga el lunarcito, si crece, si se sobreleva más. Diferenciar también de una queratosis actínica, que es la proliferación, donde se vuelven duritos, unas manchitas que generalmente se van haciendo más duras y más fuerte el colorcito con respecto al sol. Hablando precisamente del color, cuando vemos cuál color deberíamos de prestarle más atención. Por ejemplo, a veces salen cafés, otras veces rojos, blancos, bueno, hasta morados. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar respecto al color? Importantísimo. Hay lunarcitos que vienen desde la parte congénita, muy café oscuro o claritos como tipo manchitas. Sin embargo, la coloración, que cuando es uniforme no deben de llamar la atención, aunque sean rojos, aunque sean azuladitos, aunque sean más claros o oscuros. Lo que es importante diferenciar es que en el mismo lunar tengamos diferentes colores. Eso sí debe llamar la atención. Que varíe.
que varía, exactamente. Dice Magali que qué pasa si uno se arranca un lunar, ¿eso podría generar un cáncer? Eso es muy importante y muy común, porque a veces dicen, me estorba y yo voy a solucionar, ¿verdad? O ven videos de donde no sé, ¿verdad? Me dio cosa. Sí, es importante saber que eso puede causar un falso, digamos, retardar un diagnóstico temprano de una enfermedad que se está manifestando con respecto a una manchita, ¿verdad? O un lunarcito. Entonces, el tamaño, hablando también de esto, si es grande, si es pequeño, ¿puede decirnos, indicarnos si se trata de algo maligno? Sí, efectivamente. Nosotros hablamos de que, por ejemplo, lo ideal es que pues ronde como entre los 2 milímetros hasta los 6 milímetros. Mayor a esto hay que llamar la atención y volver a la parte de la periodicidad de las fotos, ¿verdad? Hay que tenerlo controlado con fotos. Exacto. Esa es su recomendación. Ok, ahora, ¿cuándo varía el tamaño? ¿Eso qué nos puede indicar? Es decir, que a veces uno lo ve más grande o más pequeño. Sí, es muy importante porque cuando ya supera los 6 milímetros, volvemos a encender las banderitas de alarma, ¿verdad? Menor a esto, no hay ningún problema, entonces nos podemos tranquilizar y solo vigilarlo. Incluso cuando tenemos todas las banderitas bajas, ¿verdad? Todo está en orden, podemos tomar la decisión de que si no es maligno o no nos llama la atención ningún factor, podemos retirarlo sin ningún problema, si nos incomoda. Okay. Ya vemos a su paciente, ¿le parece bien? Pasémoslo por acá para que veamos en qué momento es que es necesario quitar un lunar. ¿Cuál sería el lunar que él tiene? ¿Doctora? Vamos a valorar esas mismas características, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos la valoración inicial con el paciente, hay que ver, número 1, la edad, número 2, en qué trabaja, qué tan expuesto al sol es, si tiene algún tipo de molestia. A veces preguntan mucho que si pica, que si duele o que si tiene pelitos, llama la atención. En realidad vamos a las mismas características que hay que ir valorando. Entonces nosotros igualmente podemos escoger cualquier lunarcito, podemos escoger que es rubí. Esto también es como una característica que muchas veces preguntan. Los lunarcitos rubí no tienen nada de malignidad, en realidad solamente hay que cuidar las mismas características que veníamos anunciando. Muy bien. La parte de el diámetro, que no supera los 6 milímetros, ni siquiera llega a los 2. La coloración está uniforme, los bordes súper conservados. ¿Qué pasará si supera los 6 milímetros? Banderita de alarma, número 1, y número 2, hay que valorar la biopsia. Cuando uno tiene algún tipo de duda o algo que le llame la atención, nosotros tenemos que tomar un tipo de biopsia para ayudar a tener un diagnóstico. Hay ciertas características que se pueden descartar, ¿verdad? Y realmente lo más importante de diferenciar o descartar es la parte de un melanoma. Entonces, por ejemplo, este lunarcito rojo, ¿se podría quitar? Se puede quitar, tiene características buenas, tenemos simetría, tenemos una coloración constante, tenemos los bordes definidos y tenemos la parte del diámetro que nos estábamos viendo que no llega a los 2. Okay. Entonces, si él se quiere quitar ese lunar, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Es muy fácil y la recuperación es súper rápida. Entonces, lo primero que hay que hacer es limpiar la zona. Nosotros lo que hacemos es colocar anestesia local en la zona donde vayamos a tratar el problemita y es simplemente una agujita súper pequeña. En realidad es muy importante saber que es muy rápida la molestia y realmente cuando ponemos la anestesia no sienten más, ¿verdad? Se Esto pone es muy la importante. Anestesia y después, ¿qué se hace? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, pueden cauterizarse con 2 técnicas, está con el calor o con el frío. El nitrógeno líquido es el que puede ayudarnos a cauterizar de una forma rápida, ¿verdad? Ese es el frío. Y el calor puede ser mediante un electrocauterio, ¿verdad? Que puede diferenciar la zona inmediatamente y se puede eliminar. ¿Queda cicatriz? Algunas veces, dependiendo de la extensión y también de la cicatrización de cada paciente. También es muy importante ver la localización. No es lo mismo que una persona llegue o que esté preocupada por un lunarcito en la cara que en el brazo, ¿verdad? Porque en la cara queda más duda de que mira una cicatriz. Uno no quiere, claro. Todas esas cositas. Uno ve, por ejemplo, estas otras manchitas que están por acá. ¿Esos son lunares o son manchas?
Son manchitas. Ok. Sí, esto es un lunarcito. ¿Cómo esto es una vemos la manchita. diferencia entre un lunar y una mancha? Vamos a igualmente a ver la característica principal de los bordes, la simetría. Este, por ejemplo, puede tener más de 6 milímetros, pero no es asimétrico ni tampoco es sobrelevado, no es ulcerado. Entonces, en realidad, la manchita no causaría ningún problema, a menos que haya una evolución distinta en menos de un mes o 3 meses. ¿Cuál sería una evolución distinta? Cuando crece bastante, ¿verdad? Y uno nota con respecto a las fotitos, ¿verdad? Que uno le solicita es ver ese crecimiento que pues está acelerado o que empieza a difuminarse algún bordecito o empieza a ulcerarse o a ser más protuberante. Ahora, este otro que está por acá, que sí viene siendo un lunar, ¿cómo es que usted ve la diferencia? Básicamente es en la coloración, cuando uno empieza a ver una manchita y la parte también de que estos lunarcitos generalmente ya vienen con uno, ¿verdad? Las manchitas son muy probablemente por exposición solar, y también por predisposición inclusive hasta genética. Hay personas que tienen ya lunarcitos que son heredados y que pueden venir desde más atrás, ¿verdad? Así es. Yo tengo uno de mi abuela. Imagínate. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también al paciente, a su esposo. Muy